les presento la Retroid Pocket 5, la que considero la mejor consola Android calidad-precio que he probado. Tenemos una hermosa pantalla AMOLED 1080p que se ve increíble y una potencia suficiente para emular plataformas como Nintendo Wii, PlayStation 2 y 3DS de manera sobrada. También podemos emular muy bien Nintendo Switch corriendo juegos complejos como Zelda. Y también algunos juegos de PlayStation 3 y Xbox clásica. Pero además podemos usarla para juego remoto o juego en la nube como Game Pass o Steam Link, que por su tamaño es espectacular jugar de esta forma. En este video haremos una review muy completa y veremos si vale la pena por su precio. Así que sin más que decir, comencemos. Y en mis manos la Retroid Pocket 5. Esta consola es preciosa, no solamente por su diseño, sino también en este color inspirado en el mando de GameCube, dándonos un buen golpe a la nostalgia. También viene en unos cuantos colores más. Lo que llama mucho la atención es que la parte frontal de la consola es totalmente de vidrio, como pueden ver con el reflejo, lo que le da un toque más premium y elegante. La calidad de materiales y terminaciones son excelentes, como nos tiene acostumbrados la empresa Retroid. Por la parte de atrás podemos notar que la consola tiene un agarre muy cómodo, y es que su forma y los surcos antideslizantes se adaptan muy bien a la mano. En el medio podemos notar una rejilla de ventilación, y es que esta consola posee ventilación activa, ya que tiene que regular la temperatura de su potente procesador. Los botones son de goma conductiva y se sienten muy bien. La cruceta es la misma que venimos viendo en anteriores consolas de Retroid, y se nota por qué no la cambian, es muy cómoda de usar. Los sticks son de efecto HAL, por lo que estaremos muy protegidos contra el drift. Y como pueden ver, alrededor del stick tenemos luces RGB, que son configurables desde el sistema operativo. Los botones L1 y R1 son mecánicos de estilo clicky. Y los gatillos son analógicos con un breve recorrido. En cuanto al tamaño, si la comparamos con la Nintendo Switch, veremos que es bastante más pequeña. Incluso la consola es más pequeña que una Switch Lite, a pesar de tener el mismo tamaño de pantalla. Sinceramente, lo que más me gusta de esta consola es su pantalla. Y es que tenemos una pantalla de 5.5 pulgadas AMOLED con resolución 1080p. Y como pueden ver, la pantalla ocupa gran parte de la consola, sin recurrir a los típicos bordes negros. Con esto logramos tener una consola muy portátil con una pantalla bastante grande. La ventaja del panel OLED es que tenemos colores muy vibrantes, negros profundos y ángulos de visión perfectos. Y en cuanto a brillo, alcanzamos los 500 nits. Sin duda es una excelente pantalla. En cuanto al sistema operativo, tenemos Android 13, así que podemos descargar cualquier aplicación de la tienda o juegos. En cuanto a su potencia, la consola viene equipada con un Snapdragon 865, el cual va sobrado para ejecutar prácticamente todos los juegos de la tienda. Además contamos con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno expandibles mediante microSD. Con la potencia de esta consola podemos correr juegos demandantes como Call of Duty Mobile. La consola incluye un launcher propio llamado Retroid Launcher, donde podremos enlazar los juegos y emuladores para tenerlos todo en un mismo sitio. Pero sinceramente yo prefiero otros launchers como Daihijyo o Emulation Station. Por cierto, tengo un video configurando todos los emuladores para estas consolas, junto con Daihijyo, que es el launcher que están viendo en pantalla.
Algo que me gustó mucho de esta consola es que es perfecta para juego remoto o juego en la nube, ya que cuenta con conexión Wi-Fi 6 y la pantalla se ve increíble para esto. Podemos utilizar Game Pass para jugar en la nube y funciona de maravilla. También podemos usar Steam Link para juego remoto. De esta forma podemos jugar a nuestra PC en cualquier parte de la casa. Y realmente se ve increíble, prácticamente no tiene latencia. La definición es excelente, ni siquiera se nota que es una transmisión. Podemos ver que la latencia es casi nula comparándola con la PC conectada a la TV. Recomendación: tengan la PC conectada por cable de red. Comenzamos con las pruebas de emulación. Consolas antiguas de 8, 16, 32 y 64 bits funcionarán perfectamente, así que no voy a indagar mucho en estas plataformas. Pasando a GameCube y Nintendo Wii, tenemos un rendimiento excelente a 2 o 3 veces la resolución nativa, en el emulador Dolphin. Si quieren aprender a configurar esta consola, tengo una guía en el canal, que además también configuramos los controles. PlayStation 2 funciona increíble entre 2 y 3 veces la resolución nativa. Todo esto en el emulador Aether SX2. ...3DS con el emulador Citra MMJ... tenemos un rendimiento increíble a 3 veces la resolución nativa. Y llegamos a Nintendo Switch, y me sorprendió bastante lo bien que funciona. Utilizamos el emulador Sudachi, y tengo una guía muy completa en el canal sobre cómo configurar esta consola. Algunos juegos funcionarán a resolución nativa, y otros tendremos que bajarla a 0,75. Juegos exigentes como Zelda o Mario Odyssey funcionan muy bien. Hay varios juegos que no funcionan, pero es más un tema de compatibilidad del emulador. Así que como pueden ver, para jugar Nintendo Switch, esta consola es una buena opción. La consola también puede emular PlayStation 3 y Xbox clásica. Pero para eso tenemos que instalar un sistema operativo diferente basado en Linux llamado Rognix. Este sistema solo sirve para emulación, pero es mucho más cómodo y sencillo que Android. También tengo guía en el canal por si quieren verla. En cuanto a PlayStation 3, no podremos correr juegos exigentes a muy buena velocidad. Así que solo podemos emular juegos sencillos gráficamente o juegos indie. En cuanto a Xbox, tenemos un mejor rendimiento, incluso podemos jugar bastante bien a este Halo 2, pero también hay bastante incompatibilidad,
Por eso estos dos emuladores los tomaría con pinzas. Como conclusión, ¿vale la pena esta consola? Para mí es la mejor consola Android que analicé hasta ahora. Tiene un diseño hermoso, una pantalla que se ve espectacular, buena potencia para emular todo lo que necesitamos y resulta muy buen complemento para jugar de forma remota a mi PC. Y todo por $220 me parece un excelente precio. Realmente no le encuentro fallas a la consola. Se nota que Retroid puso toda la carne en el asador. El link de compra por AliExpress lo dejo en la descripción. Muchísimas gracias por ver el video, pasen por el canal, reseño muchas consolas y accesorios gaming. Y además también hago muchas guías de configuración. Si les gustó el video, dejen me gusta y suscríbanse para más contenido de este estilo. Les mando un saludo grande, nos vemos.